Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en presencia en nuestros estudios de la doctora Itania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, para hablar sobre esta nueva masacre carcelaria, un tema que sigue generando preocupación no solo en la ciudadanía, también incluso a nivel internacional. Hay muchas organizaciones que se han ofrecido a prestar su contingente para intentar superar esta crisis. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Fausto. Buenas noches y a los radioescuchas de este importante medio de comunicación social. Y bueno, estamos para desarrollar la noticia. Le agradecemos mucho. Tenemos hoy por hoy un director del SNAI, que es el general Pablo Ramírez, que a la vez está cumpliendo funciones como director antinarcóticos. Uno más de los errores. Una autoridad con dos funciones y ya vemos las consecuencias también en lo que ocurre en el SNAI. Sí, lamentablemente el tener dos cargos de dos instituciones sumamente álgidas y complejas, pero yo diría que el SNAI es la institución pública más compleja en el sentido de responsabilidad, y es lamentable que no se pueda responder como demanda el sistema en sí, y es por eso las consecuencias que hoy por hoy pues son lamentables y están enlutando nuevamente a familias ecuatorianas. Y no basta con salir a dar una estadística, sino también ya reflexionar sobre lo que ya se viene arrastrando de un tiempo acá. Esta es la novena ya masacre que se da en el sistema penitenciario, la cuarta en lo que va de este año, y en menos de 2 años ya tenemos 9 masacres. Es decir, que no se está poniendo el interés que se debe, pero hay una desidia política y una falta de compromiso de quienes están al mando de la institución. Se dijo que se retomó el control de los centros de privación de libertad. Yo considero que no, especialmente los regionales están al mando de los privados de libertad. Nos mintieron, porque los hechos lo demuestran. Estamos viendo que en menos de... el 18 de julio fue la tercera masacre y estamos ya en los primeros de octubre. No ha pasado ni siquiera 2 meses y estamos con nuevos incidentes y lamentables y con asesinatos crueles, donde que la violencia se ha naturalizado, más aún estos asesinatos que dejan prácticamente espeluznados a la ciudadanía y que ha trascendido a nivel internacional. Es lamentable que no se pueda dar una respuesta con firmeza por parte de las autoridades, pero claro, también se tiene que atender una Dirección Nacional de Antinarcóticos que pues demanda también de su tiempo, pero como yo digo, no se puede estar en paralelo en dos funciones en unas instituciones álgidas y complejas como son las dos. Yo pienso que esta es una responsabilidad también del Ejecutivo en no decidir ya que haya una designación en firme de un director que se dedique al 100% a las demandas y a las necesidades y estas complejas situaciones que está atravesando el sistema. De alguna forma el gobierno no está tomando en serio la problemática de las cárceles del país. Incluso hubo una conferencia hace algunos meses acá en Quito, donde desde México se daban, por ejemplo, algunas sugerencias respecto al manejo de la crisis carcelaria. Creo que ninguna de las sugerencias han sido aceptadas, o al menos no han sido aplicadas en nuestro país. Hemos visto reos, hemos visto líderes de organizaciones de bandas criminales están privados de la libertad celebrando sus cumpleaños con mariachis en algunos casos. En otros casos tenemos con juegos pirotécnicos en Guayaquil, con música en alto volumen, haciendo fiestas en la cárcel. Esto es tierra de nadie. Sí, se ha agotado estados de excepción, se conformó una comisión de pacificación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entrega un informe donde que destaca el compromiso del Ecuador a acoger las recomendaciones y las sugerencias, entre estas bajar el hacinamiento, que pues en el 2021 existían 42,000 privados de libertad, hoy existen 35,000, es decir, el 20% ya de deducción de privados de libertad, que pues era alentador para bajar la violencia intracarcelaria. Pero esto viene a empañar todos esos esfuerzos y prácticamente llegaríamos nuevamente a un fracaso. Y también persiste la falta de control en los centros de privación de libertad. Como digo, los regionales, para mi concepto, están al mando los privados de libertad. Y retomarlo va a ser muy complejo y muy difícil si no se pone toda la endereza y una autoridad que esté las 24 horas, 7 días a la semana. Ese es el esfuerzo que va a llevar a la nueva autoridad y que lo tome, como usted dice, en serio, porque pues si vamos a salir únicamente
únicamente a dar la solidaridad y expresar las condolencias y a dar un número de asesinados, es lamentable, porque lo que queremos la ciudadanía es que se salga a decir los logros que ya tiene que tener el sistema penitenciario, porque como digo, pero en teoría nos han informado y han salido en ruedas de prensa en algunos casos, otras veces en entrevistas de aquí mismo nos han dicho de ciertos, comillas, logros y avances en el manejo de la crisis del sistema carcelario, pero vemos una nueva masacre. Ahora hablamos de 16 muertos. Encima, ¿en qué condiciones? Así es, como digo, sí viene a empañar este trabajo que de alguna u otra manera lo vienen realizando, pero no hay esa respuesta integral, no se está demostrando esa respuesta integral. Y esto viene a ser, como analizábamos en una ocasión anterior en este mismo medio, la politización de la institución. Esta es una institución pública donde que más cambios se ha dado en cuanto a directores generales. Hoy por hoy SNAI. Y esto perjudica porque no permite el desarrollo de la institución ni desarrollar los programas o proyectos que necesita la institución, menos implementar una política pública, porque cada quien viene con una visión diferente y con un personal diferente. Se remueve a cada momento al personal administrativo, al de seguridad porque están bajo contrato, y también después, pues si pasa algo como lo que está sucediendo, simplemente se cambia de director. Entonces no aterriza la institución en lo que debería ser lograr el objetivo, que es la reinserción social, aplicar esta política y tomar los correctivos y que continúe el cauce del sistema. Pero si no hay reflexión en este aspecto, no lo vamos a lograr. Y estas son las consecuencias nefastas. ¿Qué es lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, de los mal llamados centros de rehabilitación social? Porque evidentemente de eso no tienen absolutamente nada. ¿En qué momento se filtran las armas? ¿En qué momento se filtran cuchillos? ¿En qué momento se filtran celulares? Se filtran todos estos elementos que los vemos ya el momento de las masacres. Vemos gente con machetes, gente con cuchillos, gente con pistolas, gente en algunos casos con varias armas al mismo tiempo. ¿En qué momento? El ministro de Interior decía esta mañana, al momento que se le abordó, preguntándole por la seguridad en las cárceles, decía, eso es responsabilidad del SNAI, y eso es verdad. Pero ¿quién permite el paso de las armas? A ver, el control de estos filtros de los centros regionales y a nivel país también de los centros de privación de libertad, que si bien es cierto existe menor población penitenciaria y el control viene a ser externo, pero en las 4 regionales del país lo hace la Policía Nacional. Ellos están 4 filtros previo a ingresar a los pabellones. Entonces, se les pasa a los policías. Así es, o se les pasa, o me van a disculpar, o pasan. Porque como resultó hace pocos días, el servidor policial en servicio activo también pretendió ingresar casi 500 municiones para fusil, que ahora vemos que pudieron de pronto haberse utilizado en este motín, pero gracias a Dios. ¿Cuántas habrá pasado antes? Claro, gracias a Dios no se dio, y por eso es que también ha habido una gran cantidad de armas blancas con las que se ejecuta pues prácticamente a los privados de libertad. Entonces, el control lo tiene la Policía Nacional en cuanto a los primeros filtros. Ellos son los que revisan a las visitas, a los familiares, a los profesionales del derecho, a los agentes de seguridad penitenciaria y a los administrativos. Pero el problema es que caemos en ese círculo. En ese círculo. El SNAI seguramente dirá que en los filtros están los policías. El ministro del Interior dice que la seguridad penitenciaria, lo cual legalmente es así, está a cargo del SNAI. Ahora también por falta de medios tecnológicos de seguridad, como los escáneres, que hasta ahora no los han implementado. Como digo, se ha agotado estados de excepción, nos ofrecieron implementar inmediatamente frente a las anteriores masacres y hasta ahora no se lo ha hecho. Cámaras de seguridad que no valen en algunos centros penitenciarios. No hay escáneres de carga, no hay un equipo canino que también pueda ayudar al factor humano, porque si hay droga, tiene que haber un equipo canino y no lo hay. Siempre ha existido la colaboración de la policía, ahora no sé por qué no hay esto en los centros regionales. Es decir, es una cadena de circunstancias irregulares, anómalas, y que no se le ha puesto la debida atención. Entonces, repunta en estos casos. Y eso lo saben los privados de libertad. Ellos son más inteligentes que cualquiera, porque tienen todo el tiempo del mundo para analizar, no solamente las autoridades, analizar la estructura, la logística del centro de privación de libertad y qué autoridad está al mando de la institución. Y ellos ven una institución huérfana, sin representación, porque el tener un director con 2 funciones, pues
caramba, yo admiro porque aquí se necesita una respuesta, como digo, 24 horas y 7 días a la semana. Que mucho abarca, poco Exacto, aprieta. Entonces ahora si vamos a estar solamente paleando esta situación con las Fuerzas Armadas como lo que se ha hecho ahora y han colaborado anteriormente en las anteriores masacres, que sí está bien porque ese es el apoyo que se debe dar, pero ya no deberíamos estar en esta encrucijada. Pero llevamos año y medio de gobierno, la situación carcelaria se sabía cómo estaba, cuáles eran las condiciones, ya llevamos varias masacres lamentablemente. Una comisión de pacificación, incluso con invitados internacionales, había alguien de Colombia también, plata botada. Es que yo le denominaba la comisión de buena voluntad, porque cualquiera no lo conforme y tampoco se arriesga a veces hasta pisar un centro de privación de libertad. Un centro de detención provisional pues genera pánico, no se diga un centro de privación de libertad, más aún como lo que se está develando, ¿verdad? Pero claro, tampoco hubo la buena voluntad de los privados de libertad, porque hay intereses, pues, o a quien le interesa que esté sucediendo esto. Entonces, poner disciplina, realmente, como dice el dicho, está cuesta arriba. No es imposible, pero se lo puede lograr. Pero si vamos a continuar con esta desidia de que, bueno, hoy se asesinó a tantas personas, sucedió esto y bueno, ya pasará, mañana vendrán otras noticias y que se va de alguna manera opacando lo que está sucediendo, esa no es la finalidad. Pero sabemos que lejos de pacificarse esto se puede complicar aún más. Recordemos lo ocurrido con el asesinato de alias Rasquiña ya fuera de prisión, pero era producto precisamente de ese asesinato y ciertos enfrentamientos de bandas. Comienzan los relevos en las bandas de narcotráfico. Exacto. Comienzan los cambios de mandos y esto genera precisamente estos problemas. Ahora, Leandro Norero, ¿qué se vendrá? Esperemos que ya no suceda más, porque están enlutando a familias ecuatorianas y este sector de la población es parte de la sociedad y por mucho que hayan cometido una infracción, un delito, siguen siendo seres humanos y sus familiares los esperan en sus casas y nosotros no somos quien para juzgarlo, porque ya hubo una autoridad que nos juzgó y la autoridad del SNAI lo que tiene que hacer es administrarles las penas en condiciones mínimas, en condiciones dignas, mínimas, dado las circunstancias que se está atravesando. Pero ¿qué está sucediendo? Que estas bandas ganaron terreno ya en los centros de privación de libertad, especialmente en los regionales. Y lamentablemente nos han mentido constantemente que tienen todo bajo control, la evidencia está allí, la situación en las cárceles continúa yendo cuesta abajo y lamentablemente el sistema está colapsado. Doctora, gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable, muy gentil. Ha sido la doctora Aitania Villarreal, exdirectora de Rehabilitación Social, hablando sobre la nueva masacre carcelaria en nuestro país, también refiriéndose a lo ocurrido recientemente en la cárcel de La Tacunga y otros hechos que han sido noticia durante los últimos meses. El actual director del SNAI, Pablo Ramírez, ejerce 2 funciones también de director antinarcóticos, uno de los problemas también señalados por la doctora Villarreal. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.